Buen día, un saludo a todos. Como estudiantes del curso Introducción a Python para Ciencia de Datos, vamos a presentarles nuestro proyecto final, Moscas de las Flores, descubriendo su distribución con la ayuda de la ciencia ciudadana. Como ponentes, Luis Andrés Arévalo Rodríguez y su servidora Rosa María Estrada. Para comenzar, ¿qué son las moscas de las flores? Como lo bien dice su nombre, son moscas, son insectos que pertenecen al orden Diptera, específicamente pertenecen a la familia Syrphidae. Son moscas que van de pequeñas a medianas, para que tengan una idea, podría ser la mosca común o los moscardones verdes que vemos en la casa, un tamaño mediano. Una de las características para identificarlo, como vemos en la imagen del ala, es la presencia de la buena espuria, es la que se encuentra en color rojo. Las larvas pueden alimentarse de materia orgánica vegetal en descomposición o ser depredadores de áfidos o pulgones, como comúnmente se les conoce a esos hemípteros. En la siguiente imagen vemos el por qué se le llama mosca de las flores. Estos reciben su nombre ya que las hembras y también los machos se encuentran alrededor de las flores posándose o alimentándose del néctar o polen de estas. También en la búsqueda de pareja para la reproducción. Si se fijan, tienen una gran variedad de formas y colores, y un dato interesante es que estas pueden mimetizar otros insectos. Algunas parecen avispas o abejas o incluso de otro tipo de moscas. En cuanto a la taxonomía, tenemos que se divide en 3 subfamilias, las cuales contienen un total de más de 6.000 especies y 288 géneros. A nivel de proporción, vemos que la subfamilia Aristalineae y Sylphinae son las que mayor cantidad de géneros y especies contienen, y para el neotrópico tenemos 60 géneros y 1.600 especies de acuerdo a la literatura. En cuanto a lo que hablamos un poco sobre lo que es ciencia ciudadana, eh, tenemos que en los últimos años hemos visto cómo los registros de museo han comenzado a digitalizar sus datos en plataformas como GBIF, pero es un proceso lento que podría tomarles años. Un ejemplo es que vemos de los datos del museo, que dice que hay 34 millones de insectos y solo han digitalizado cerca de medio millón de registros disponibles a través de GBIF. Un ejemplo de cómo combinar datos de museo con la parte de ciencia ciudadana es Olsen y colaboradores, estudiando la respuesta de los científicos al cambio climático, utilizando datos digitalizados de 2 museos y los registros de la plataforma de Naturbasen de Syrphidus. Es una forma que podemos ver cómo la ciencia ciudadana y la ciencia de datos se aplican en un estudio. Siguiendo con la parte de descripción del problema y objetivo, vemos que el estudio de la biodiversidad siempre es una parte fundamental tanto en los estudios de línea base como en investigaciones un poco más complejas. Si no se tiene la información necesaria, no se puede profundizar sobre ciertos aspectos. Y en el caso de los Diptera y específicamente las moscas de las flores, hay información limitada sobre estos organismos, tanto a nivel de distribución como registros de especies, tanto ya descritas como sin describir. Como objetivo general, planteamos comprender la distribución de las especies de la familia Syrphidae en Centroamérica utilizando datos de ciencia ciudadana de eNaturalist. Y planteamos algunos objetivos específicos que los iremos viendo en el desarrollo del collab. Entonces, ahora seguimos con la parte del collab. Ahora en el collab vemos que ya tenemos el archivo CSV que se llama Syrphidae. Lo descargamos de la página de eNaturalist, contiene los registros de observaciones de grado de investigación de Syrphidae de Centroamérica. Lo primero que hacemos es importar las bibliotecas de Pandas, NumPy, Matplotlib para gráficos, GeoPandas y GeoDataset para mapas. Lo primero es cargar la base de datos de interés en un data frame, creamos el DF original, así se va a llamar nuestro data frame, y luego creamos una copia que le nombramos nada más DF, esto para efectos prácticos de seguir trabajando los demás pasos. Lo primero que vemos es con Shape revisar la cantidad de filas y columnas, encontramos que tenemos 507 con 50 columnas. Lo siguiente que hacemos es definir nada más las columnas con las que vamos a trabajar. Nos interesaba trabajar con latitud, longitud, país, estado, su familia, género, especie, nombre científico y nombre común. Y lo que hicimos fue sobreescribir el data frame e imprimir la salida del antes y el después de las columnas. Luego revisamos los tipos de datos que teníamos en cada columna con los DF types, y luego revisamos la parte de si tenemos valores nulos. Vemos que encontramos algunos valores nulos en país y en estado. Tenemos 6 valores nulos en especie y 136 en nombre común. Vamos a revisar primero la parte del país. El dato que tiene nulo el país, encontramos que es el registro 33. No encontramos mayor información, entonces fuimos al DF original para revisar toda la información disponible de ese dato. Acá tenemos el llamado nada más a la impresión directa del registro 33, como ya lo ubicamos. Fuimos a revisar y vemos que ese registro no tiene datos válidos para Centroamérica porque tiene erróneas las coordenadas. Entonces lo que hicimos con Drop fue eliminarlo. Luego vamos a la parte de las especies, a revisar los datos de las especies. Las fotos no tenían
buena resolución y los demás datos tampoco permiten llevarlas más allá para identificarlas. Entonces, lo único que hicimos, aquí tenemos el URL porque fuimos a la parte de revisar la información, ver si habían comentarios extras en esos registros, pero no encontramos nada. Entonces, lo que hicimos fue llenarlos con la parte de desconocidos, utilizar FieldNav para eh, nombrar la parte de especies como desconocidas y luego en los nombres comunes que teníamos 136 valores nulos, lo que hicimos fue llenar esos espacios y reemplazar con Flowerfly, que es el nombre común que recibe toda la familia. Eso no es de mayor interés para el estudio, pero para cuestiones prácticas lo realizamos. Luego revisamos nuevamente los valores nulos y vemos que ya no tenemos valores nulos en ninguna de las columnas. Volvemos a revisarla con Shape y encontramos nada más que bajamos de 507 a 506 por el registro 33 que eliminamos. Luego vamos con la parte de filtrar el data frame, nada más para los países de Centroamérica, para asegurarnos que nada más contenga datos de los países. Entonces creamos el diccionario, filtramos utilizando acá el diccionario, vemos ya la salida. Entonces han sido nada más cambiados, vemos si se mantiene o no la cantidad de filas para Shape y vemos que ha disminuido a 481. Esto es con lo que vamos a trabajar. Para el objetivo, vamos a ver unos aspectos generales antes de iniciar con el objetivo específico 1 y vamos a ver un poco acerca de la distribución de su familia para entender un poco del antes y de lo que explicábamos en la presentación. Vemos, agrupamos, utilizamos la función de group by para agrupar lo que era su familia y filtrar por nombre científico que cuente nada más el unique para que solamente cuente valores únicos, o sea, queremos que solo los cuente una vez y no la cantidad de veces que se repiten. Entonces, y luego esto solamente para que genere un índice nuevo a la hora de la salida, que es este que estamos viendo acá en la salida. Entonces, aquí ya tenemos la cantidad de especies en Centroamérica para cada subfamilia. Luego vemos aquí para crear un gráfico de circular, lo que hicimos fue sustituir los valores de las subfamilias por números. Entonces creamos un diccionario y luego con eso vamos a reemplazar, con eso queremos que se reemplacen los valores de las subfamilias por 1, 2 y 3. Con esto ya creamos el gráfico y así nos queda la proporción. En el caso de la gráfica, el tamaño varía, nosotros lo hicimos pequeños para efectos de visualización. La leyenda sí tuvimos que agregársela porque ya borramos ya sustituimos los valores de los nombres por números, entonces acá vamos a tener que hacer mención a cada una de las subfamilias y en esto utilizamos unos colores de la paleta disponible para página web. Esto es para crear una sección del gráfico. En este caso quisimos sacar un trozo de lo que es microdontina y por eso es la que aparece como fuera. Luego aquí ya tenemos la creación de la gráfica de pastel con los valores que hemos determinado ahí arriba, parte de los valores que tenemos ahí arriba y lo que teníamos aquí ya filtrado. Entonces, ya sacamos el gráfico, luego agrupamos el DF en este caso por país, porque necesitamos conocer por país si todas las subfamilias están presentes en todos los países. Y esto fue lo que hicimos acá. Vemos que en 2 países solamente hay 2 subfamilias, así que queríamos conocer cuál era la subfamilia que faltaba. Aquí agrupamos a la inversa, agrupamos por subfamilia y filtrando por país, y así sacamos que era microdontine. Para asegurarnos realmente que está ausente en 2 países, hicimos nada más la selección de filtrar a subfamilia que solamente filtrara para el microdontine y luego que contara los valores únicos para ver si realmente solamente estaban en 4 países. Y aquí vemos la salida que sí. Luego, en el objetivo 1 ya vemos determinar la cantidad de especies reportadas en Centroamérica y el número de registros para cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Contabilizar las especies únicas. Utilizamos el unique. O sea, aquí solo queremos contabilizar cuántas especies hay para toda Centroamérica. Y luego contabilizar el número de registros. Acá sí necesitamos usar value counts que va a contar la cantidad de veces que se repiten. Imprimimos las ambas salidas y vemos acá el número de especies, el total, y luego vemos la salida de los registros por cada una de estas. Para el gráfico, esta salida que tenemos acá la vamos a mostrar en un gráfico de barras y por eso creamos el gráfico de barras. Estas son las especificaciones de tamaño, color y el título, como recordemos. Esto es lo que vamos a usar para graficarlo, que es esta que está acá, el filtrado, ¿no? Del value counts. Esto es lo que estamos graficando acá. Y para el objetivo número 2, acá se quedan con Luis. Gracias, Rosa. Como les comentaba, pues básicamente este es parte del proyecto final del curso. Para el objetivo 2, lo que buscamos fue analizar la distribución de las especies por país en Centroamérica. Para esto, lo primero que trabajamos fue construir las geoposiciones dentro de nuestro data frame original, ya que únicamente teníamos listadas la longitud y la latitud.
pero esto no estaba realmente como geoposición o como una geometría dentro de nuestro data frame, y por eso fue que hicimos esta conversión. Y luego para poder graficar y hacer mapas, prácticamente utilizamos desde el GeoData Frames utilizamos el Natural Earth de Low Resolution, y es a partir de ello donde logramos importar la base de nuestro mapa, que es con el que vamos a hacer todo el análisis. Este es un data frame donde prácticamente se pueden representar todos los países del mundo, por lo que nosotros extrajimos únicamente el área de interés, que es Centroamérica. Y como pues verán, este va a ser el mapa que nosotros estaremos utilizando en el resto del análisis. Para poder encontrar entonces cómo estaba la distribución de las especies para cada uno de los países de interés, básicamente hicimos conteos de especies e hicimos extracciones de valores únicos para cada uno de ellos, y generamos un mapa por país, ¿verdad? Para que pudiéramos visualizar un poco estos diferentes eh, reportes que ha hecho la gente en cada una de las regiones. Como les comentaba, hicimos uno para cada uno de los países de la región. Tenemos el análisis para El Salvador, que es prácticamente lo mismo que se trabajó para Guatemala, lo hicimos para Honduras, trabajamos para Nicaragua, continuamos con Costa Rica y finalmente hicimos lo mismo para Panamá, ¿verdad? Entonces prácticamente esto nos permitió conocer dentro de la información extraída desde el iNaturalist cómo estaban estos reportes de las distintas especies, ¿verdad? Vamos a ver que hay pues, realmente un trabajo bastante interesante que se puede obtener desde estos datos. Luego, como para completar un poquito la información y conocer más sobre la distribución de algunas especies dentro de toda la región, en el objetivo 3 lo que buscamos fue analizar la distribución de las especies con mayor cantidad de registros para Centroamérica. Ya dentro del objetivo 1 habíamos encontrado que habían dos especies que más se han reportado. La primera de ellas es Toxomerus politus, ¿verdad? Prácticamente es la que mayor número de reportes ha tenido. Hicimos una extracción de todos los reportes para Toxomerus dentro de nuestro data frame, ya con la parte de la geoposición. Y luego lo que hicimos pues, fue representar esos reportes específicos, ¿verdad? Pueden ver ustedes que aquí ya tenemos la región centroamericana y un poquito cómo se comporta esa distribución de reportes. Y nuestra segunda especie con más reportes pues, es Ornidea obesa. Hicimos entonces lo mismo, extrajimos los datos específicos de Ornidea obesa, pues ya construimos un mapa para poderlo representar. Por último, pues de forma curiosa, ¿verdad? Tratar de representar ambas especies. Entonces, en este caso, nuestro data frame filtrado era prácticamente a partir de este diccionario de estas dos especies, y las pudimos representar aquí en este otro mapa. Ya luego, como parte también un poco de la transformación de datos y de aprovechar como esas capacidades que nos da Python, lo que hicimos fue buscar dentro de la literatura cuáles eran los hábitos alimenticios que tenían los estados juveniles de nuestros géneros o de nuestras especies que encontramos listadas. Como ya les había comentado Rosa, básicamente tenemos dos hábitos, los artrópodos y los depredadores, y a partir de la literatura pues encontramos que para estos géneros son artrópodos y para estos otros géneros tenemos depredadores, por lo que construimos, asignamos esta información a cada uno de nuestros grupos, y prácticamente lo que buscábamos era poder tener una representación de cuál era esta distribución general que estábamos teniendo para Centroamérica. Eh, Encontramos prácticamente la misma distribución en cuanto a especies, tanto para depredadores como para artrópodos, y lo tratamos de representar en diferentes gráficos, ¿verdad? Al final, pues tenemos estas dos opciones. Y ahora dejo a Rosa para que pueda continuar contándonos un poquito sobre las conclusiones y resultados. Gracias, Luis. Ahora con la descripción de los resultados obtenidos, vamos con la distribución de especies por subfamilia. Aquí vemos el gráfico que habíamos obtenido en el Colab y vemos la distribución, la proporción que se mantiene casi similar a lo que veíamos anteriormente en la presentación, que Aristalina y Cirfine son las que más cantidad de especies registran. Tenemos que para Aristalina son 34 especies, Cirfine son 23 y Microdontine son 2 nada más, especiales que están representadas. A nivel de proporción, veríamos
cómo están distribuidas. Vemos que las 3 subfamilias están presentes para lo que es Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y están ausentes en Guatemala y Panamá, lo que es Microdontine. El número total de especies que encontramos para todo Centroamérica son de 59. Aquí en la gráfica podemos ver a nivel de especies la abundancia que tienen estas, la cantidad de registros. Entonces vemos que Toxomerus pulitus aquí al fondo y Ornidia obesa son las 2 especies que presentan la mayor cantidad de registros. Una con más de 80 y la otra con más de 120 registros. Luego vamos a la distribución, esta parte del objetivo número 2, vamos a la distribución de las especies para cada uno de los países. Vemos que vemos Guatemala, El Salvador, CIRFIDE, para Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Vemos en cada uno de los mapas las especificaciones de los géneros y la cantidad de especies para cada uno de los países. Vemos que para Costa Rica es el país que presenta la mayor cantidad de géneros y la mayor cantidad de especies. Siguiendo un poco de las especies más abundantes, eso ya es con el objetivo número 3, vemos que la distribución de reportes de Toxomerus pulitus en Centroamérica, la mayor concentración de registros es para el país de Honduras, y para Ornidia obesa la vemos distribuida de un poco más uniforme en lo que es Nicaragua y Costa Rica. Y vemos otros registros aislados en lo que es Honduras, Panamá y Guatemala. Viendo un mapa ya de ambas especies, podemos ver cómo se distribuyen a lo largo de Centroamérica, teniendo mayores registros lo que es Costa Rica y Honduras, y parte de Nicaragua, siendo más ausentes en la parte de El Salvador y Panamá. La parte del objetivo 4, vemos la distribución de especies por hábitos alimenticios, para efectos de que si las especies que eran más abundantes, definir si estaban dominando las que eran saprófagas o las que eran depredadoras. Y vemos que están en igual proporción. Como conclusiones, determinamos que la distribución en términos de proporción de esas familias para Centroamérica es similar a lo documentado en la literatura. Los registros de las especies pueden estar influenciados por el uso de la zona y la actividad de las personas. El uso de la herramienta Python nos permitió analizar conjuntos de datos de diferentes tamaños de forma multifuncional, y el uso de la plataforma Colab nos permitió el uso interactivo y colaborativo entre pequeños y grandes grupos de trabajo. Aquí les presentamos las referencias, los créditos de las fotografías que aparecieron en la presentación, y si tienen alguna consulta, pues nos pueden escribir. Muchas gracias por su atención.